Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Palabras compartidas de esta semana inicia en este momento dándole la bienvenida a todos aquellos que están en sintonía y agradeciendo esa sintonía a Radio Hogar en este espacio que busca ser una ventana donde conozcamos cómo somos los seres humanos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras taras para ser mejores, poder corregir lo que haya que corregir, pero para lograrlo tenemos que conocernos. El tema de esta semana va a ser el niño por nacer. Todas esas mujeres que llevan en su vientre un bebé, que llegó allí gracias también al aporte de un hombre. Esa figura paterna que también va a ser el tema de esta conversación. ¿Y por qué? Porque estamos en la semana del niño por nacer, la defensa de la vida y la paternidad responsable. Todo este largo título nos lo va a explicar, por un lado, el diácono Gilberto Tapia. Él es el coordinador de la pastoral familiar en la Arquidiócesis de Panamá, con quien vamos a conversar de este tema. Y también con un matrimonio, Erasto Espino y Pilar Borda, del movimiento de los focolares. Con ello vamos a hablar entonces de este concepto del niño por nacer en el contexto de la fiesta de la Anunciación, de la Encarnación, como se le conoce en la doctrina católica. Y nos explicarán ellos por qué un 25 de marzo Palabras compartidas se celebra esta fiesta de la Encarnación o de la Anunciación, que estamos celebrando desde el 19, el día de San José, que es el padre adoptivo de Jesús. Empecemos por el diácono Gilberto, justamente para que nos explique esto de la fiesta, de este pedazo de la pastoral que se hace en el mes de marzo y por qué. Mira, nosotros celebramos la vida. Muchas gracias, mi querido Eduardo, mi querido matrimonio. Y qué bueno que podemos estar en estos micrófonos de Radio Hogar que nos permiten entrar a tantos hogares, ¿verdad? Y pues nosotros en reuniones anteriores decidimos que qué íbamos a hacer con la jornada de los niños por nacer. Y se empezó a madurar una idea de acá, pero ¿por qué no empatamos, ¿no?, la fecha de San José, que es el 19 de marzo, que fue ayer, y llevarla hasta el 25 de marzo, no solamente el mismo día 25, sino como una jornada de una semana que nosotros podamos decir, hombre, hablemos de la paternidad responsable. Entonces, en esta jornada de reflexión y oración por la paternidad responsable, ¿no?, la paternidad ejemplar desde la figura de San José y por los niños por nacer. ¿Por qué la iglesia celebra esto de los niños por nacer en marzo? Mira, sencillito, 25 de diciembre es de cada año nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, sí, ¿no? 9 meses antes la Virgen queda embarazada. Okay. ¿Y cuándo es que queda la Virgen embarazada? 25 de marzo. Tan sencillo como eso. Entendido esto que es una distribución pastoral y no tiene que ver nada ni con la historia ni con la ciencia, ¿no? No, para nada. No nos vamos a meter ahora porque no hay tiempo, claro, a ver la parte teológica, pero eso va a ser para otro programa. Muy bien. Pero con mucho gusto ahí vamos viendo pues lo que el Señor nos quiere en cada uno de nosotros. Y fíjate que lo que quiere en cada uno de nosotros es que veamos a un Jesús desde su concepción. Claro. Y la vida, cómo va representada en cada uno de nosotros, cómo tenemos que cuidar esa vida en torno de esa madre que va cambiando su cuerpo y uno como hombre, cómo tiene que estar allí pendiente de esa mamá en cada etapa, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto y sexto, donde empiezan allá a mover un poquito y las mamás te empiezan a decir, ven, asómate para que lo escuche. Yo no sé si usted que me escucha es mamá, pues, y los papás que han vivido esa experiencia, pues soy papá, pues yo me acuerdo cuando Claudia me decía, ven para que escuche, mira que se está moviendo, o sea, yo no sé, entonces digo, uno quiere lagrimear ahora, ¿no? Pero son cosas en la vida que uno dice, hombre, pero si esa parte de la paternidad también es buena, que nosotros la aportemos a la vida. No sé si queda claro. Sí, perfecto. Y poder entender que la vida puede ser a partir de ese pequeño punto, ¿no? El puntito que después se convertirá en
un fetito con ojos, con cabeza, con brazos, pero puede que empiece en un punto y desde ahí la iglesia considera que hay vida y hay que defenderla. Palabras Es compartidas. Biológicamente hablando, y no me quiero meter en la parte biológica, pues son seres humanos en distintas etapas de desarrollo dentro del útero. Claro. Así lo dice la parte biológica. Sí. Tan sencillo como eso. Sí. Entonces sí hay vida, Claro. hay concepción de vida. Y vida Que humana. quieran decir otra cosa, pues siempre va a haber gente que quiera decir. Diácono, la pastoral familiar que usted coordina está integrada por qué elementos, qué fuerzas conforman la pastoral. Bueno, mira, nuestra iglesia arquidiocesana ha querido ordenar un poquito el tema de la arquidiócesis. Entonces, la arquidiócesis tiene 4 zonas pastorales bien definidas, que cada una de esas zonas está representada por un sacerdote que le llaman obispo de la zona, o mejor dicho, un vicario episcopal de la zona. Ok. Esa es la palabra correcta. Entonces, cada una de estas zonas tienen sus vicarías y cada una de esas vicarías tiene sus parroquias. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que está partido como un eje transversal de cuatro cuadrantes. de un cuadrante, ¿verdad? 4 cuadrantes. Entonces, también, pues nosotros tenemos una vida con los movimientos pastorales de familia que forman parte de la pastoral familiar. Somos un equipo bastante fuerte y grande que hemos querido pues llevar a la pastoral familiar. Nos hablan de pues que la pastoral familiar es de hacer cosas. No, hay que mostrar lo que somos. Papás, mamás, hijos, ¿no? Somos gente común en medio de una realidad de vida cristiana que tenemos. Porque la pastoral familiar eres tú, soy yo. Y tú que me escuchas allá, ¿por qué? Porque tienes una familia. Entonces lo primero que tenemos que hacer dentro de la pastoral familiar es cuidar esa familia. Y también, como decía Monseñor en algún momento que nos dijo, pues Gilberto, la pastoral familiar tiene que cuidar mucho a nuestra gente adentro, a esa mamá que va sola a leer en la liturgia, a ese papá que de repente va a dar catequesis solo, pero ¿qué pasó con su familia? Entonces nosotros tenemos que cuidar como pastoral familiar ese elemento de familia, esa iglesia doméstica que uno a uno vamos haciendo todos iglesia. Sí. Entonces los movimientos y cada una de las parejas que coordinan cada zona pues forman parte de ese equipo de la pastoral familiar junto a un sacerdote que es el padre Juan Sandoval, que es el asesor nuestro, pues Claudia y yo que coordinamos, sí. Y cada una de las parejas que está dentro de las zonas pastorales, junto a los 7 movimientos de familia que están que nos apoyan. Uno de esos movimientos es el movimiento de los focolares, que tiene una rama de familia. Así es. Erasto y Pilar, que están aquí con nosotros, representan a este movimiento y vienen a conversar con nosotros de esta realidad del niño por nacer. Que últimamente, o no sé si últimamente, no tengo la fecha exacta en la que empezó esta vorágine o esta anticatequesis de considerar que la vida dentro de el vientre de una mujer podía desecharse porque el derecho de la mujer estaba primero. Empecemos por esa conversación, don Erasto y Pilar. ¿Qué tanto marca la vida del ser humano esta realidad de desechar a un bebé? Bueno, es que la vida comienza cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide. Está la chispa de la vida, ya está un ser humano. Palabras compartidas. El Papa Francisco decía que por eso el aborto es como contratar un sicario, ¿no? Para que elimine esa vida que por las razones que sea no se sabe acoger, ¿no? Entonces yo creo que haría esa primera reflexión. Los seres humanos nacemos mediante la unión amorosa o íntima entre un hombre y una mujer, y a partir de ahí la vida debe ser acogida, tutelada, ¿no? Porque es otro de los nuestros que viene en camino, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo desechar a alguien que es de mi misma carne, de mi misma sangre, de mi misma especie? No debería ser solo la familia la que cuida esta vida por nacer, sino cada vez que se presenta un niño, bendito sea Dios nacido, para bautizar es la humanidad en la iglesia que crece, ¿no? Entonces, creo que esa es como la línea que como cristianos, pero incluso como seres humanos racionales debemos seguir, ¿no? Al proteger la vida en el vientre materno,
estamos protegiendo la misma especie humana. Pilar, colisionan dos derechos aparentemente. El derecho de la mujer, ya en edad productiva, que tal vez sea estudiante, o sea secretaria, o sea estudiante de enfermería, o ya una doctora, y decide que es mejor para su vida productiva no tener el bebé. Y en lugar de darlo en adopción, prefiere quitarle la vida. Esa colisión de derechos, usted que es mujer, usted que es madre, ¿qué le diría a la persona que en este momento está escuchando y que tal vez tiene ese drama en el corazón y en la mente? La primera cosa es que pienso yo que el derecho a la vida está por encima de cualquier otra consideración. El derecho a la vida de la doctora, de la enfermera, de la persona, y la vida del niño por nacer. Porque se habla de tengo derecho sobre mi cuerpo. Eso es relativo, porque yo no me di mi cuerpo. Y mi cuerpo un día va a estar en cenizas y eso no lo produzco yo tampoco. Pero bueno, digamos que tengo derecho sobre mi cuerpo, pero es que resulta que el cuerpo de mi hijo es otro cuerpo, es otro ser. No puedo meterme, no tengo el más mínimo derecho. Y además, salvo los casos de estilo agresión, violación, que son otro tema, esta persona voluntariamente quiso tener una relación con un hombre y sabe qué puede pasar. Entonces, ¿por qué? Si esta relación no prospera o no quiere, tiene que cobrárselo, esta ruptura o este deseo de progresar, entre comillas, tiene que ser a través del sacrificio de una vida humana, no es el sacrificio de otra cosa o que dejo una profesión por adoptar otra, dejo un trabajo por otro. No, es una vida humana. Entonces, no puedo como cobrarle a otro, como ser humano, un error que yo haya cometido. Es totalmente desproporcionado, no tiene pies ni cabeza. Y hay muchos testimonios, muchísimos testimonios de personas que han decidido ir adelante, aún en circunstancias muy adversas. Palabras compartidas. Madres solteras o abandonadas, o familias en situaciones difíciles. Yo tengo el caso cercano de mi hermano y mi cuñada que tienen una niña con síndrome de Down. Es su única niña mujer y es la dicha de la familia, y no es fácil. Sí. Es un trabajo que no es sencillo y es del día a día y de volver a elegir y de volver a decir, sí, Señor, aceptamos y amamos a esta hija con dificultades. Pero esta criatura ha sido motivo de unión, de alegría, de ternura y de, pienso yo, crecimiento, no solo de papá, mamá y hermanos o tíos, sino de toda la familia ampliada. Es un tesoro. Cierto, la familia de Jaime y Mónica, nuestros cuñados, estaría incompleta sin nuestra querida sobrina que tiene síndrome de Down. Sí, por supuesto, tienen ese don de provocar amor, ¿no? Así es. Algo impresionante. Son generadores de amor. También hay una realidad de aquellas mujeres que han decidido, por la razón que sea, abortar. La secuela que tiene eso en la psiquis de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es la que carga con esa cruz. El hombre no. Y a eso vamos a entrar ahora, diácono. ¿Por qué el hombre no entra en la ecuación nunca de esta situación? O pareciera que no. Bueno, por una cultura latinoamericana y pues no quiero desdeñar a los hombres tampoco, ¿no? Ni a una cultura del machismo, decías tú, Eduardo y Pilar, pues ese tema de mi derecho como mujer, que es la opción que yo tengo, pero a veces el hombre no tiene esa opción por la mujer, ve a la mujer como un objeto. Entonces, desde allí empiezan los problemas, ¿verdad? Cuando nosotros como hombres, digo yo porque soy hombre, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a mirar a la mujer como un objeto, ¿no? Y si lo puedo decir, y cabe sexual. Para usar y votar. Para usar y votar. Entonces ya desde allí empiezan los problemas. Entonces, claro, cuando le deja el problema a la mujer de que la mujer está embarazada, estoy yéndome como al extremo de algunas cositas que he vivido con algunas personitas cerca que dicen, ¿y cómo le digo a él que es que estoy embarazada? Es que nosotros no habíamos planificado ni estábamos preparados para nada. Él me va a decir que lo aborte.
Palabras compartidas. Entonces son situaciones dentro de la vida. Y fíjate, Eduardo, que es una realidad. O sea, yo no me quiero meter en temas que otros expertos tendrán. Manejan mejor también. Que manejan mucho mejor. Pero no hay una estadística que te hable del aborto. No hay una estadística en Panamá que te diga en el aborto cuántos abortos se hacen en Panamá, por las razones que sea. Porque probablemente sí, la razón de la mujer por el derecho de la mujer, pero la presión también de los papás de esa niña, de esa muchachita que está embarazada, o la presión del niño o el que la dejó encinta. Creo que hay una realidad que va desembocada en el tema del machismo. Entonces, por eso nosotros hemos querido vivir un poco que la paternidad responsable tiene que entrar desde la razón del corazón del hombre, de la razón del corazón del hombre, no por una imposición, sino por la razón del corazón. Y en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos está Dios. Entonces, es allí donde hay que empezar a mirar el corazón del ser humano, el corazón del hombre, para que asuma la responsabilidad que tiene que asumir con cada uno como ser humano. Voy a cerrar este bloque con esta información que encuentro en el diario La Prensa de Panamá, fechada el 28 de septiembre de 2020, que indica que entre el año 2007 y 2018 se registraron 474 muertes maternas en procedimientos de 108.138 abortos, de los cuales 679 fueron niñas de menos de 15 años y 15.237 de adolescentes entre 15 y 19 años, lo que indica que la gran mayoría, 90.000 abortos, fueron de mayores de 19 años, personas que sabían lo que estaban haciendo y que podrían tal vez enfrentarlo de una mejor manera, pero decidieron acabar con esta vida. Vamos a hacer la pausa. Aquí en Palabras Compartidas estamos conversando sobre los niños por nacer, pero también de la paternidad responsable, de cómo la figura del hombre puede también, tal vez cambiar la historia de esa joven que en este momento está pensando en acabar con una vida. Venimos enseguida a Palabras Compartidas en Radio Hogar. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Novena campaña de Cuaresma. Yo ayuno para que el pobre desayune. Durante este tiempo de Cuaresma, en las abstinencias y en el ayuno que va a hacer, también pueda realizar ofrendas para la obra San Juan Pablo II, para ofrecer ese ayuno, ese desayuno que usted va a dejar de comer, para donarlo a más de 100 personas, habitantes de la calle que vienen al centro San Juan Pablo II. Y puedes apoyarlo con todas sus donaciones. Estaremos apoyando a más de 100 personas que puedan recibir. Recuerde, novena campaña, yo ayuno para que el pobre desayune. Haz tu donación a través de la cuenta corriente de Banco General, a nombre de Centro de Atención San Juan Pablo II, 03-79-0154-29-8. Novena campaña de Cuaresma. Yo ayuno para que el pobre desayune. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Sintonízanos a nivel nacional en los 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 93.1 FM en provincias centrales, 99.1 FM Colón y Gunayala, 101.1 FM Darién, comarca Huargandí y comarca Emberagua Unán, 103.7 FM Chiriquí, Bocas del Toro y comarca Nave Buglé. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. La voz de tu iglesia, Radio Hogar, te recuerda que sí,
¿Te perdiste alguno de sus programas? Puedes acceder a nuestro podcast www.radiohogar.org. Somos la voz de tu iglesia en Internet. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas, este espacio aquí en Radio Hogar, donde conversamos un poco de todo aquello que nos define como sociedad y como personas, buscando la manera de ser mejores. El tema de hoy es el niño por nacer y la paternidad responsable. En la pausa conversábamos con Pilar y Erasto y el diácono Gilberto sobre cómo se soluciona esto, cómo encontramos un camino para que no haya tantos accidentes con nuestras vidas. Decía Pilar que la respuesta estaba en la familia, en familias más sólidas. Así es, Eduardo. Creo que tiene que haber, me atrevo a decir, políticas públicas, pero también una conciencia social, porque a mi modo de ver se ha dejado muy abandonada la familia. O sea, como que cada quien se defienda como pueda, y cada día la familia como institución está más atacada, digamos, como que no estamos de moda. O sea, las familias somos como seres extraterrestres un poco. Nosotros, Erasto y yo, acabamos de cumplir 29 años de casados y la gente de verdad se queda pasmada cómo han aguantado. Es como la primera, ¿no?, reacción. Y bueno, como se va adelante con la vida, ¿no? O sea, pero creo que la sociedad misma debe entrar en una conciencia colectiva del rol fundamental de la familia. Esto de que la familia es la base de la sociedad no son palabras, es real. Y el desmoronamiento de la sociedad viene de un desmoronamiento de la institución familiar. Entonces, yo lo digo porque he sido bendecida con una familia paterna maravillosa, una familia mía, digamos, que hemos formado Erasto y yo, con todos sus problemas, que han sido muchos, pero sostenida en Dios. Ha salido adelante porque por voluntad hemos ido adelante y no nos arrepentimos, y tenemos 3 hijos, entre ellos un varón que siento yo que si algún día Dios le da el regalo de la paternidad, va por buen camino, digamos, está bien encaminado. Entonces creo que es una cosa fundamental en la que no pensamos mucho, y yo aquí quiero meter una cuña, espero no sé. Una cosa que puede parecer tonta. A ver. Desde la época en la que el Ministerio de Educación estableció que los colegios tienen trimestres. Palabras compartidas. Y una sola semana de vacaciones. Y las universidades, cuatrimestres, que antes empezaban en marzo todas las universidades y tenían un espacio de vacaciones. Ese detalle que parece tonto, ¿saben qué produce? Produce familias disgregadas. ¿Por qué? Porque en muchos países las vacaciones escolares y universitarias coinciden. Ergo, toda la familia puede programar vacaciones para la misma época. En Panamá no se puede. En Panamá los hijos universitarios tienen unos recesos distintos de los hijos en edad escolar. ¿Eso qué significa? Que la familia ya ni siquiera tiene derecho de compartir un tiempo de reposo juntos. ¿Y eso qué hace? Disgrega a la familia. ¿Eso qué hace? La debilita. Parece un tema tonto, parece una causa salida de mis cabellos. No lo es, porque lo he vivido y lo he visto en otras familias. Mira que no podemos salir juntos. Porque no tenemos forma de encontrarnos. Entonces eso, ¿qué hace? Debilita la base de la sociedad. Y trae como consecuencia cosas como estas. No, los niños no pueden ver a sus papás, no ven a sus hermanos, no comparten, entonces no existe la familia, y entonces cuando sucede esto y estas niñas que quedan embarazadas porque no tienen nada más que hacer con su vida, entonces entran en pánico, en crisis, el novio tampoco las quiere salir corriendo, no hay una estructura sólida a su alrededor porque la sociedad no la apoya tampoco, y lo más fácil es salir del estorbo, que no es un estorbo, es una vida que no les pertenece, le pertenece a Dios, es otro ser humano. La vida pública parece estarse diseñando a partir de parámetros de productividad y de eficiencia, pero la familia no entra en la ecuación. Así mismo. Correcto. Entonces habría que pensar
la economía, el trabajo, los horarios laborales, por ejemplo. En Europa es muy común, y sobre todo cuando han subido gobiernos inspirados en la doctrina social de la Iglesia, que para las mujeres madres haya horarios especiales, de modo que, por ejemplo, puedan salir una hora antes para poder estar en casa cuando los niños llegan del colegio. No es nada nuevo. Juan Pablo II en la labor en Exercens lo pidió, horario familiar maternal. No por discriminación contra el hombre, sino porque el rol de la mujer en la casa, que el niño cuando llega encuentre a la mamá en la casa, pudiendo también ser económicamente productiva. Eso no estoy diciendo nada que no se haga. Por ejemplo, los hermanos del Opus Dei en sus universidades lo tienen así. No estoy hablando de una universidad que aquí al lado, en Colombia, no estoy hablando de Finlandia o de un país remoto. Sí. Entonces sí se pueden conjugar familia y trabajo. E igual, la licencia de paternidad debería ser mucho mayor, porque en otros países son de varias semanas. Habla del momento en que se hace padre. Correcto. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que entonces yo solo tenga 3 días para estar con mi mujer y mi hijito o mi hijita, y luego de eso no puedo faltar porque si no me descuentan? Ya en otros países que incluso tienen leyes abortivas, esta licencia de paternidad existe. No recuerdo cuánto tiempo es, pero no son los 3 días que tenemos. Sí. Palabras compartidas. Sí. Va a los tiempos de las cavernas, cuando el hombre se iba de casa y dejaba a la mujer en la cueva. Correcto. Pareciera que nos mantenemos allí. Y que la defienda quien pueda. Hay una realidad, también de los gobiernos, sobre todo el nuestro, pues a veces nos convertimos en gobiernos apagafuegos, bomberos. ¿Por qué? Porque hacemos leyes de los problemas. Sí, a partir de los problemas. A partir de los problemas. Claro. No vemos como que la medida del futuro. Entonces esto que aborda Pilar, pues me llama a la reflexión también de que nosotros como pastoral familiar tenemos que presentar pues un mecanismo de solución en algunas cosas. Entonces sí es importante pues que nosotros pues vivamos la gracia de animar a los hombres, o sea, y no quiero ser incisivo en esto porque pues uno siempre piensa en la mujer, cuando habla del niño por nacer piensa en la mujer y piensa en el niño, pero los hombres como que eso es un parapeto ahí. Es importante pues legislar sobre la paternidad ejemplar, claro. Porque sí hay una legislación por allá por el año 2003 sobre la paternidad ejemplar que tiene que ver con el tema de qué vas a hacer tú como hombre que hiciste tal cosa, tienes que, si no quieres ponerte de acuerdo, pues se te saca el ADN y que si la pensión alimentaria, que si pero ve acá y todos los elementos, los otros elementos que son tan importantes. Correcto. Como estar allí cuando el niño hay que llevarlo a la escuela, o lo del fútbol, a lo de la... cuando el niño quiere preguntar, acompañar su vida. Ustedes son papás, tú eres abuelo, mi querido Eduardo. Entonces, pues siempre hacen preguntas y para ellos es más fácil preguntarle al papá hombre que a la mamá. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque es su par. Entonces, a la mamá de repente que si la niña le gustaba en el colegio, pues no se lo dicen. Claro. Yo fui criado con abuela. O sea, pero, ¿y yo qué le voy a decir a mi abuela de que me gustaba la niña que me gustó? Claro. No, entonces no era tu padre. Claro. Entonces, esa paternidad es la que nosotros tenemos que ir buscando cómo se va organizando. Y tú, mi querido hermano, pues lo dijiste claramente. Cómo poder hacer para que los hombres también se vinculen en el crecimiento de ese muchacho, de ese niño que algún día se va a convertir en joven y de ese joven que se va a convertir en adulto y que va a salir al mercado como nuevo político, como nuevo educador, como nuevo legislador, como hombre. Ponemos en la sociedad palabras compartidas a la sociedad. Sí, así es. Y hay elementos muy, muy sencillos que ya pensando en parejas que gracias a Dios estén juntas. Pero igual, incluso si el papá no estuviera viviendo con la mamá por las razones que sean, a nosotros nos ayudó mucho. Es una cosa muy sencilla, muy concreta. Fue leerle poesía a nuestros hijos en el vientre. Primero porque él va reconociendo el niño la voz del papá. Y luego lo que va recibiendo es un mensaje. Recuerdo que leíamos un poemario hermosísimo de uno de nuestros grandes premios, Ricardo Miró, Manuel Orestes Nieto,
que es un poemario que habla de un mundo maravilloso debajo del mar, y le íbamos leyendo a Clara Lucía, a Omar Andrés, a Teresita, un poema cada noche. Y de hecho eso hacía que cuando yo hablara acerca de la barriga, ¡boom!, patearan de una vez, porque ya conocían mi voz. Sí, claro. Y cuando estaban inquietos yo empezaba a cantarles que era la nana que mi papá cantaba cuando me dormía sobre su hombro. Sí. Entonces eso es poderosísimo, tener un vínculo muy grande. Todavía hoy, cuando nuestra hija mayor, que es una artista y es muy temperamental, etcétera, como todas las artistas, muchas veces nos llama pidiendo algún tipo de apoyo, de soporte, yo le digo, ¿quieres que te cante? Ella está en Madrid. Y gracias al WhatsApp yo le canto. Y se va serenando, me dice, gracias papá, ya ahora puedo dormir. Pero eso ha sido fruto de ir construyendo este vínculo y obviamente en común de acuerdo con Pilar, ¿no? Así es. Otro detallito que a veces se nos pasa, pues, la gente está acostumbrada a decir, estas madres que son madre y padre, estos padres que son madre y padre. Yo estoy tan en contra de esa afirmación, totalmente. Tan en contra. Sí. Una falacia. Porque pues habría que ser hermafrodita, pues ser papá y mamá al mismo tiempo. O sea, científicamente es imposible. O sea, desde el punto de vista más básico, primario, biológico, es imposible. Yo no puedo ser papá de mis hijos, ni podré serlo nunca, aunque me quedara viuda mañana. ¿Por qué? Y lo viví en mi casa. Mi padre murió cuando yo iba a cumplir los 18 años. Mi mamá toda la vida se consagró a nosotros, trabajando. Por lo que decía Erasto es cierto. Sí. Yo nunca llegué a mi casa sin que mi mamá estuviera. Yo siempre la vi ahí, pero mi mamá trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Yo llegaba a las 2:30. Siempre estuvo ahí. Y ella fue la que sostuvo económicamente la casa en muchas ocasiones. Mi papá, muy señor, muy varón, pero a veces se quedó sin trabajo. ¿Y quién sostenía la casa? Esta mujer que trabajaba hasta la 1 de la tarde. Entonces siempre estuvo consagrada a nosotros, siguió consagrada después de que se murió mi papá, pero nunca fue mi papá, fue toda la vida mi mamá. Sí. Y eso creo que es un delirio que sufre la sociedad de que, no señor, una mamá puede ser la mejor mamá del mundo, pero nunca podrá ser un papá. Y yo les digo, yo perdí a mi papá hace más de 30 años y jamás ha dejado de hacerme falta esta figura paterna a la que adoro, venero. Y lo que él me dio, no me lo dio nunca mi mamá, por más que también me adoró. Nunca pudo dármelo porque ella era mi mamá. Y lo que Erasto puede darles a mis hijos es su aporte. Yo no puedo ser Erasto. Yo soy Pilar y soy su mamá. No soy su papá, ni lo seré jamás, ni pretendo serlo tampoco. Palabras compartidas. Y lo que él ha dado, esas cosas de las... como ese sentido aventuroso que tienen los varones, que uno se muere del susto porque ellos cogen al muchachito como si fuera balón de fútbol y ellos saben que lo van a agarrar y a uno se le sale el alma, pero son cosas que uno como mamá no haría por el susto, pero que para los hijos son una cosa maravillosa, que se lo gozan, se lo disfrutan y crean entre ellos un lazo que no se rompe. Yo solo quiero contar un ejemplo. Yo vengo de una familia disfuncional, ya papá y mamá están en el cielo, gracias a Dios murieron en la paz del Señor cada uno, arreglaron sus vidas, pero a donde voy es, por ejemplo, una de las cosas que salvó mi historia y mi propia construcción como varón fue que papá a los 12 años empezó a alzar pesas conmigo. Pues yo era muy flaquito, entonces él como buen santeño medio machista me decía, no, tú no vas a levantar ni el polvo, vamos a hacer pesas. Entonces, pero hacía pesas conmigo sistemáticamente, por lo menos hasta que me gradué de Javier a los 16 años. Mira. Entonces ese vínculo, mi papá fue mi coach. Entonces eso me generó, claro. y me ayudó a sanar los errores que por el machismo él había cometido en su relación con mi mamá. Pero a la vez me construyó como hombre porque era mi ejemplo vivo que estaba ahí cerca de mí a pesar de sus errores. Diácono, si lo que Pilar dice, la necesidad de que tengamos familias sólidas para poder salvar la sociedad y que no se haga un círculo vicioso de esto del amor desechable y los niños desechables, y usted dice que la paternidad responsable y ejemplar es un mandato de la ley, es un mandato de la iglesia, es un mandato que nos hace el mundo también. Pero eso ¿cómo se hace? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo construimos esta nueva concepción de familia? Desde casa, desde decirle a los niños cuando están pequeñitos, no tengas miedo. No tengas miedo. Mire, a José, sin dejarlo tan elevado, San José, que celebrábamos ayer,
pues tuvo miedo. Claro que tuvo miedo. ¿Sabía lo que se le medía? De repente ni nosotros sabemos lo que le medimos todavía, ¿no? Entonces, pero es importante que inculcarle a los muchachos que el miedo es parte de nuestro sentimiento que nos va a hacer también a ir pasito por la vida, pero a ser coherentes. ¿Ya? Entonces, eso es importante que se le inculque a los muchachos en la casa, porque en los hogares que a veces le decimos, no se deje de nadie, usted es un hombrecito, no llore. Usted no llore, usted, o sea, eso es lo que vaya y vea, hermano. O sea, en nuestra sociedad está muy plagada, muy impregnada de esas cosas, no se deje, el mundo es de los vivos. No, hay que empezar a cambiar. Ante la pregunta que si cabe, hay que empezar a cambiar el lenguaje nuestro. Sí hay que tener miedo, sí hay que decidir amar, sí hay que decidir poner nuestras voces en contravía a veces de los demás. ¿Ve? Pero, ¿por qué? Porque eso hace hombres grandes, hombres fuertes, hombres honestos, hombres decididos. Íntegros. Existen. Claro. No son una especie en extinción ni son raros. ¿Y están a dónde, mi querido Eduardo, mi querida familia? En casa. Claro que Así sí. es. En casa. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero agarrarme de esa última frase suya para empezar el siguiente bloque por ahí. Inmediatamente regresamos aquí a Palabras Compartidas por Radio Hogar. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Conviértete en un padrino de fe. Contribuye con el fortalecimiento de la Fundación para la Promoción Radial de la Fe Católica. De esta manera, Radio Hogar, la voz de tu iglesia, mantendrá la divulgación de las buenas noticias y continuará siendo testigo de diálogos cargados de valores cívicos, sociales, humanos y culturales. Conoce nuestros planes mensuales desde 10 balboas. Con tu donación, Radio Hogar continuará su misión evangelizadora. Para mayor información, contáctanos al 270-0141 o al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. La Iglesia Católica en Panamá está en su campaña cuaresmal bajo el lema Compartiendo Esperanza, una oportunidad para que puedas contribuir en aliviar la situación de vulnerabilidad de muchas personas a través de los sobres de la Pastoral Social Cáritas Panamá, distribuidos en las parroquias. Podrás dar tu aporte que se transformará en platos de comida, en educación nutricional, a través de proyectos sociales. Da tu donativo. Cada moneda en el sobre es una semilla de esperanza que sembramos juntos. Pastoral Social Cáritas Panamá, donde la solidaridad se hace camino. Infórmate al 282-6500 o en las redes sociales. La voz de tu iglesia, Radio Hogar, te recuerda que si te perdiste alguno de sus programas, puedes acceder a nuestro podcast www.radiohogar.org. Somos la voz de tu iglesia en Internet. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-0501002023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas. Estamos celebrando la semana del niño por nacer y la paternidad responsable. Usted decía, diácono, que debemos construir un nuevo lenguaje para asimismo construir una nueva institución, que sería la familia y el hombre ejemplar y responsable.
tal vez los abortos suceden tanto porque se ven solas. Claro. Si hubiese un hombre, aunque tenga 16 años, que digan, no nos preocupemos, aquí estoy, puede que la historia fuera otra. ¿Me equivoqué? Seguramente. Seguro que sí. Y Seguro. casos hay. Bien. Seguro. Entonces, hacer hombres valientes que no tengan miedo o que sepan manejarlo y ponerlo en manos de Dios. Claro, que sepan manejarlo. Yo creo que el miedo es parte de nuestro ser, ¿no? Lo decía hace un momento, o sea, el miedo nos cuida. Sí, Claro. juega a miedo, favor. Juega a te favor. cuida. Nos O sea, alerta. nos alerta. Cuando te van a apoyar por alguna pequeña, y nosotros que somos los hombres y somos más flojos, Sí, señor. no, las mujeres son más valientes Me en sumo. eso. Yo me sumo, yo de cabeza me tiro. No, me dicen, pues mira, ya me están sudando las manos. Entonces, y te venden eso de no tengas miedo. No, hombre, no, eso está metido en nuestro ser. Pero ¿para qué no tener miedo? ¿Por qué nosotros vamos a ser, o sea, no tenemos miedo simplemente porque nos creemos que somos más poderosos que el sexo débil? Ya el sexo débil, hombre, ya ha demostrado que son más fuertes que nosotros tiene mucho en de todos los débil, que sentidos, digamos, ¿no? para nada. Entonces, hay hombres que pues todavía golpean y todavía pues hay leyes que apagan esos fuegos. Gracias Sí. a Dios. Pues, pero volvemos a las leyes bomberos. O sea, ¿cómo decirle a ese niño usted no le pone la mano a ninguna mujer? ¿Cómo decirle a ese niño ella es su hermana, se respeta? ¿Cómo decirle a ese niño ella es su mamá? Pero esa es la figura del papá. Claro, ese es Que el rol del tiene papá. que estar allí. El rol de la ley, de lo instituido. Sí, Y ahí la en los seguridad. Boy Scouts, los lobatitos, la figura es Balú, es un oso Balú, claro. que te da claro. la disciplina, te enseña a cuidar al otro Así y te es. dice por el camino correcto cuál es, ¿no? Esa figura hace falta, por supuesto que sí. Necesitamos muchos Fundamental Balús. para la Sí. familia y la sociedad. Y yo quisiera también hacer una intervención pequeñita, porque puede que en este momento alguien diga, no, yo no tengo hijos, pero puede que haya muchos educadores escuchando este programa hoy. Yo los invito, porque tan responsables somos los padres como Palabras quienes compartidas. ejercemos la docencia. Porque esos hijos que no son nuestros pasan por nuestras aulas también. Y yo toda la vida he dicho, yo tengo una política. La materia que tú dictes puede ser costura o física cuántica. No importa la materia que dictes. La materia es una excusa para formar a un ser humano. Para mí siempre ha sido eso. Yo he dictado muchas materias muy distintas y siempre es una excusa, porque para mí lo importante es el ser humano como tal, su formación integral. Entonces, los educadores también tienen una función social enorme en la formación de buenos ciudadanos hacia el futuro y de familias sólidas. También la tenemos y no podemos escapar de ella. Así que yo invito a los educadores que estén escuchando que sean multiplicadores de una nueva sociedad. Por Entonces, eso- perdóneme, diácono, para meternos en el programa que sé que están llevando a cabo desde la pastoral familiar, también es verdad que muchos de nosotros venimos de hogares rotos, de hogares fragmentados, atomizados, y que lo que tal vez veíamos en casa, yo crecí en un barrio popular de cuartos de alquiler, eran 10 cuartos, 10 mundos diferentes, casi todos rotos, y veía mucha violencia, y veía mucha indecencia, y veía mucha falta a la verdad y al amor, pero algo pasó que no repetía el ciclo. Claro. Sé que el ejemplo también va con don Gilberto, y habrá quien nos está escuchando que dirá lo mismo. Yo viví una cosa, pero en mi mundo, eso yo lo decidí no repetirlo, pero solo la voluntad del ser humano es la malanca, o hay algo más que puede crear hombres nuevos y mujeres nuevas. Mire, mi querido Eduardo, y es como si estuviera soplando el espíritu. Pues yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y cada uno pues cree en Dios, como dice, yo creo en Dios pero a mi manera, ¿no? Y cada uno, ¿verdad? Pero mire, muchos hombres de hoy, y voy de nuevo al miedo porque tengo que presentar este tema como temor. A veces nosotros no queremos hablar del miedo. Huyen. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que va a pasar mañana frente a esta situación. No se sienten capaces de romper sus propios esquemas. No se sienten seguros de su propia vida. Y qué bueno que Pilar toca el tema de los formadores, educadores, porque si en la casa no tienen quien los forme de esta manera, pues los educadores los van llevando hacia allá. La escuela. Y
no tuvieron el ejemplo, vamos a decirlo, porque son familias rotas, ¿no? Papás que no van a la casa, que tíos no sé qué, que no tuvieron ese ejemplo. ¿Y dónde más pueden encontrar esas mies? En San José. San José. Así es. Como le decía a mi hermano, pues San José enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué lo enseña? Porque es simplemente escuchó a Dios en su corazón, supuestamente en los sueños, a través del ángel, ¿no? Toma a María, a tu hijo, tu mujer, toma a María, ese hijo que ya tienes mío. La tomó. Qué susto. ¿Cierto? Fuerte. pero lo hizo. Sí. Lo Tuvo hizo. valor. Porque él, dentro de todo, la iba a dejar ir. Claro. Para que no la mataran. Claro. Porque en esos tiempos Tremendo. a la que lapidaban era la mujer, porque el hombre pues No le pasaba nada. no. Entonces, ese momento con San José ya lo hace moverse en un vértigo de mirar hacia abajo, uy, un abismo tremendo, pero actúa con responsabilidad. Y ahí es donde está la parte que nos hace crecer en el miedo. La parte donde yo empiezo a decir, voy para adelante, soy responsable. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Pilar, hace un momento, nosotros no tenemos decisión de esa vida que está en ese vientre. Y lo que sea que pase, pues el Señor no me va a abandonar. Eso. Y es allí donde nosotros tenemos que dar ese paso. Por eso creo que es tan importante cultivar la vida de oración. Si no tienes una experiencia de fe, si no has recibido una formación cristiana en casa, pues yo recuerdo que lo me decían unos amigos míos brasileños, Dios es papá, no padrastro. Y como dice otro amigo mío, Dios no es sordo, ni ciego. Entonces yo invitaría a quienes nos escuchan, si hay alguno que no tiene por alguna razón el don de la fe, que se recoja dentro de sí. Dios escucha. Recógete dentro de sí y ora, porque hay alguien que te habita, que te escucha, Palabras que compartidas. dará respuesta a esos miedos, a esos interrogantes, a esa novia tuya que quedó embarazada, te dará la fuerza de ser el hombre que ella necesita, a ella le dará la fuerza de ver más allá y darse cuenta que ser madre no la reduce, sino que la amplía. Pero al invitarnos a la oración, al mirar dentro de nosotros y encontrarnos con ese otro que está allí invisible pero presente, y que nos acompaña en el camino de la vida, como hizo José. José, ¿por qué soñó? Porque tenía un contacto con el totalmente otro, como dice la teología, con Dios. Y por eso pudo escuchar su voz a través de este sueño y entender que lo que tenía María no era fruto de una traición, sino fruto de Dios mismo. Entonces, básicamente, es a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. ¿No? Es Algunos que nos están escuchando que a veces se pasan por Radio Hogar, pero no tienen ni formación ni la quieren tener, pero le gusta el programa, me lo han dicho, me gustan las cosas que a veces toca. Dirán, oye, ese cuento de hadas que están tratando ahí, don Gilberto y don Erasto, ¿cómo se come eso y por qué tengo que creérmelo, Pilar? ¿Por qué el que no es católico, que no es cristiano, por qué tiene que creer que un ángel le dijo a un hombre, oye, esa mujer embarazada está preñada de Dios y tú tienes que cuidar a esa criatura porque él va a salvar el mundo? ¿Por qué creer eso? La persona no creyente no tiene necesariamente que creer eso, pero sí que sí puede creer en el valor de la vida. Y un ejemplo claro es ese de San José. Entonces, que un hombre X hace 2000 años en una ciudad en Palestina decidió hacer lo que también hoy en día muchos hombres y muchas mujeres hacen, dejar las cosas en las manos de otro, como dice Erasto, que tiene más sabiduría y más luz que yo, y saber que las cosas no suceden por casualidad. No digo yo, repito, que crea, pero sí que sepa que hay personas que desde el inicio de la humanidad nos han dejado un ejemplo concreto, que si quieres podemos sacarlo del tema religioso, pero verlo desde el punto de vista netamente humano, y humanos somos todos, los creyentes y los no creyentes. Entonces, entender el valor de la vida humana, y ese no creyente entiende el valor de su propia vida,
y puede perfectamente, porque tiene conciencia, entender el valor de la vida del otro. Entonces, que hay uno que se llamó José en Palestina hace más de 2000 años y dio la vida por ese otro ser humano que le fue encomendado, como lo han hecho muchísimas personas a lo largo de la historia. Entonces, los creyentes y los no creyentes tenemos una responsabilidad en este mundo, y es cuidar de nosotros y cuidar de aquellos que se nos han encomendado y aquellos que están a nuestro lado, porque todos juntos formamos la sociedad. No podemos pasar por encima de los demás. Hay quienes dicen que muchos de estos niños que vienen sin papá o con una mamá que no está segura de quererlo, van a ser carne de presidio. Pero también pueden ser el que invente la fórmula de la medicina que salva no sé qué. Totalmente. Lo tenemos en muchísimas personas ilustres a lo largo de la historia. Epa. Exacto. Que nuestras propias madres, Josefa Pimentel, dijo sí. Y bueno, casi fue carne de presidio, pero bueno, no, aquí estoy. Y estamos dando la milla que nos pide Dios. Con errores, con imperfecciones, pero se intenta dar. Lo decía el Papa Francisco, que la iglesia está es para no faltarle nunca a los débiles. Así nunca. Y dice, entre esos débiles que la iglesia quiere cuidar, con predilección están los niños por nacer. Yo quería cerrar, qué bueno que citabas al Papa y qué bueno que Pilar habla de la vida por la vida. Palabras compartidas. Nosotros pues en este marco de los niños por nacer, lo que estamos cuidando es la vida, la prevención de la vida. Decía mi hermano Erasto que si hay algo que nosotros debemos velar es porque siga la subsistencia humana. ¿No? Sí es. Entonces pareciera que vamos en contracorriente, pero no, es así. Tenemos que cuidar la vida. Entonces, fíjese usted que nos escucha ahí, hombre común de la calle, niño, joven, adulto, que pues está caminando y está viviendo su vida. Mire, como una tarea sobre nuestra masculinidad, o sea, tenemos que tenerla clara como hombres que somos. La paternidad no es un problema para resolver, no se queda en un problema para resolver, sino más bien una vocación para abrazar. Y es allí donde la vocación para abrazar, para ser papá, es lo que tú acabas de decir, Pilar, dar la vida por el otro. Ese hombre de Palestina que hace 2000 años dio la vida por el otro. Me quedo con eso. Don Gilberto, pero tienen un programa, la Pastoral Familiar, toda esta semana, ¿no? Claro. Y hasta la otra. Sí, o sea, terminamos el próximo día, el 25, que creo que es el próximo miércoles. Sí. Y los invitamos a todos, pues, también a vivir esa armonía de ser felices, ponernos felices cuando una mujer está embarazada, ¿no? Saber de que ahí hay una vida, saber de que hay esperanza en el mundo. Exacto. Porque tenemos una sucesión. Nosotros, mire, Eduardo, Erasto, Pilar y todos los que nos escuchan, no somos eternos. No. Mire, hay un problema en la humanidad serio. Le voy a dar un bono. Hay un problema en la humanidad serio. No nos queremos morir. ¿Serio? Oiga, o sea, primero queremos matar a los niños que van a nacer. Pero yo quiero vivir para siempre. Pero yo quiero vivir para siempre. ¿Cómo entendemos eso? No quiero envejecer. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos entender? No, un día nos vamos a morir. Y qué bonito es vivir con conciencia de muerte. Y esto no es para asustar a nadie. Sí. Claro. Qué bonito es vivir con conciencia de muerte. ¿Saben por qué? Porque ayer ya se fue. Mañana ni sabemos. Pero hoy es un buen día para decir: qué bueno es verte, qué bueno es saber de que vives, qué bueno es saber de que respiras y que un día naciste y que un día también vamos a valorar lo que tú haces por los demás. Así es. Por supuesto. Toda vida vale. Esta semana que también debe incluir, creo que incluye un rosario, ¿no? Correcto, sí, tenemos hasta el 26, tenemos el rosario por los no nacidos y la defensa de la vida todos los días a través de esta emisora Radio Hogar a las 6 de la tarde. Los invitamos a todos a conectarse todos los días a las 6 de la tarde en este rosario y bueno, y siempre, defender la vida siempre, desde su concepción hasta su muerte natural. Es importante que nosotros, pues, como pastoral familiar arquidiocesana, palabras compartidas, y ojalá todas las pastorales familiares nos escuchen, los movimientos también,
pues tengamos, porque puede convertirse nada más en palabras sueltas, Sí. pero sí tenemos que ir aterrizando la cosa. Y que nosotros como pastoral busquemos crear espacios concretos de acompañamiento a los hombres. Okay. Estupendo. A los hombres. Ojo, Monseñor el año pasado nos decía en una de las homilías que nos dio, precisamente para estas épocas, el valor del hombre como papá, el valor del hombre como en la sociedad. Sí. No por lo que la etiqueta del hombre sea, no, sino más bien por su familia, ¿no? Que no se quede desvinculado de la familia. Entonces, qué bonito sería tener grupos de hombres o de papás en una parroquia. Yo sé que Maús hace algo por ahí, no, pero en función de hablar, de considerar, ve acá, tú sabes los problemas que yo tengo en la casa, chuleta, la plata no me alcanza. O sea, cosas comunes que pueden llegar, que uno como hombre se queda callado. Correcto. Y las mujeres nuestras, hombre, ustedes dos son casados igual que yo, y cuando empieza, ¿qué te pasa? Nada. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué viniste así? ¿Qué te pasa? Entonces, y uno no quiere ni hablar. ¿A usted no le pasa eso, Pilar? No me conteste. Entonces es importante pues que nosotros tengamos esa realidad como hombres que somos, que a veces necesitamos soltar. Y no es con el dominó en una cantina, yo no sé, sino más bien allí esos espacios. ¿Para qué? Para que se creen testimonios. Genial. Abre el testimonio de los hombres. Correcto. Saber de que un hombre pasó por un problema de una pérdida. Pero no es fácil hablarlo con la mujer, sino más bien con los otros esposos. Entonces, crear esas condiciones, padres que acompañen a otros y momentos de oración. ¿Con quién? Con San José. Estupendo. Qué bien. Este ha sido Palabras Compartidas esta semana para hablar de alguien que todavía no está entre nosotros, pero que queremos que esté, que es el niño por nacer. Y para lograrlo tal vez haga falta que más hombres se hagan responsables de esas decisiones que tomaron. Y entiendan algo que Pilar dijo muy bonito aquí hoy, que amar se decide, que amar es una decisión, que recibe la gracia de Dios, por supuesto. Si no es por gracia, nada camina en este mundo. Y que si bien tenemos miedo, también podemos encontrar en el Señor y en la comunidad que nos acompaña la fuerza para seguir adelante. Ojalá ese mensaje, a tú que me estás escuchando allá en casa, en el auto, cale y que haga de nuestras familias lo que debe ser. La pieza fundamental para que la sociedad no se autodestruya. Nos escuchamos y vemos la próxima semana aquí en Palabras Compartidas por Radio Hogar. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.